Buscan militarizar aún más la frontera. Anuncian la llegada de más tropas para controlar el número de migrantes que cruzan el río Bravo en busca de asilo. Ciudades fronterizas se declaran en emergencia. Los hallazgos en la guardería de la muerte en Nueva York. En el lugar donde falleció un niño de 1 año, encuentran una puerta secreta con paquetes de fentanilo y otras peligrosas drogas. La visita accidentada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El presidente Joe Biden asegura que le van a otorgar más ayuda militar por varios millones de dólares, pero en el Congreso le niegan permiso para hablar. El terrible accidente de un autobús escolar. Transportaba decenas de pasajeros cuando se volteó en una autopista. Uno de los pasajeros pierde la vida. Medusas invaden las playas de un país centroamericano. Varios niños reciben picaduras y son trasladados de emergencia en condición crítica a hospitales. Piden extremar precauciones. 21 de septiembre, Día Nacional de la Lucha Libre. Los llevaremos a un recorrido con artesanos que se dedican a recrear sus luchadores favoritos con pedazos de tela. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Un día después de que el gobierno de Texas declarase estado de emergencia ante el reciente aumento de la llegada y cruces irregulares en la frontera de Eagle Pass, la administración del presidente Joe Biden se ha visto obligada a desplegar cientos de efectivos militares para reforzar la seguridad fronteriza. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. En los últimos días, según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los cruces de migrantes en busca de asilo en el punto de Eagle Pass superan los 6,000 y para mitigar la abrumadora situación se enviaron a la frontera con México cientos de militares extras para ayudar con la situación. Por otro lado, se informó de la muerte de un menor y un hombre migrantes mientras cruzaban. Ni los peligros, las vallas de púas, ni mucho menos la patrulla fronteriza intimidan a los miles de migrantes que están cruzando el río Bravo en México hacia la frontera Eagle Pass, Texas. Los delincuentes van a la escuela, les amenazan, les obligan a consumir drogas, todo eso. Entonces no queremos que nuestros hijos estén así. La pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, de casi 30,000 habitantes, al oeste de San Antonio, Texas, enfrenta el flujo de migrantes en busca de asilo más alto desde que expiró el título 42. De acuerdo con la patrulla fronteriza, tan solo el pasado martes unos 2,700 migrantes cruzaron sin autorización, mientras que el miércoles otros 3,000. Ante la complicada y abrumadora situación que incluye la falta de fondos, centros de detención y ayuda, el alcalde Rolando Salinas declaró estado de emergencia y pidió ayuda a autoridades estatales y federales para reforzar sus departamentos de policía y bomberos, quienes se sumaron a la patrulla fronteriza para atender a los miles de migrantes que han arribado. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional desplegó 800 militares adicionales para redoblar los esfuerzos de los 2,500 agentes de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la zona. También, el alcalde Salinas restableció la orden que él y el Consejo Municipal rescindieron en agosto y que permite que el Departamento de Seguridad Pública de Texas realice arrestos. Así lo confirmó el teniente Cris Olivares. Anyone that violates any type of state crime, whether they cross that concertina wire or damage any type of property around the river, we are going to make arrests. And that in itself, Senator, will send a message that the state of Texas will have deterrent measures in place, and if we do violate a state crime, he will be arrested. Mientras tanto, autoridades de Texas informaron que este jueves encontraron el cuerpo sumergido de un hombre a unos cientos de metros al norte de la barrera marina de Eagle Pass y se cree que es migrante entre 40 y 50 años de edad. Y este jueves, públicamente, el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, señaló que es inaceptable que miles de migrantes estén cruzando sin consecuencias, por lo que pidió que se enforcen las leyes. Además, dijo que esta situación es responsabilidad de la actual administración. Asimismo, expresó que se necesita una reforma migratoria que ayude a mitigar esta situación. José. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Mientras tanto, en la frontera sur entre Texas y México continúan llegando miles de migrantes, todos cansados por la travesía y con la esperanza de ser admitidos en Estados Unidos. Vamos a Piedras Negras, Coahuila. Efraín González nos tiene el siguiente reportaje. El impulso de estos miles de migrantes por iniciar una nueva vida en Estados Unidos ha vencido las barreras de contención en la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, a donde siguen llegando desbordantes caravanas, principalmente de venezolanos, que mantienen en caos este cruce internacional.
reclamos por los obstáculos y abusos sufridos a lo largo del camino de meses, manifiesta esta multitud de hombres y mujeres con niños al alcanzar finalmente su meta de llegar al río Bravo. Gracias a Dios, gracias a México por dejarnos pasar. Hay policías que se portan mal, están robando a los migrantes. Eso no se hace. Todos somos humanos, todos tenemos derecho a seguir adelante. Nos trataron muy mal. La migración de México nos trató malísimo. Nos quitaron mucho dinero los policías, demasiado. Cargaban locos. A las muchachas las desnudaban, los mismos policías las tocaban para sacar el dinero cuando no tenían. Estas enormes caravanas han estado conformadas por cerca de 8,000 migrantes que han saturado esta frontera en la última semana, llegando en trenes y posteriormente caminando al suspenderse las rutas del ferrocarril debido a esta crisis. Y nos vinimos en el tren fue por eso, porque nos dejaron sin un bolívar en el camino. No nos dejaban avanzar por donde los buses. Nos pagaban los pasajes ahorita aquí y más adelante nos bajaban. Entonces, ¿cómo avanzábamos con los buses? Y estamos alegres porque por lo menos ya estamos cerca de la meta. ¿Cuánto fue el sacrificio para llegar hasta aquí? En realidad, 2 meses. 2 meses de camino, sí. En medio de estos cruces masivos sin precedentes en esta frontera se ha registrado la muerte de un menor, así como de un adulto, al intentar cruzar el río en las últimas horas. Mientras Eagle Pass sigue en declaratoria de emergencia y ha cerrado uno de los puentes internacionales ante la oleada de miles de migrantes, ambos lados de la frontera están sufriendo serias repercusiones ante esta crisis humanitaria. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Una vez más vuelve a arrancar la red de trenes de México, conocidos como La Bestia. Esto después de detener sus operaciones argumentando motivos de seguridad y para prevenir accidentes en los migrantes que caen de los trenes en movimiento. Ahora, con la mayoría de los convoys funcionando, se espera que miles de migrantes reactiven su travesía en medio del peligro que representa La Bestia, y todo esto para llegar a la frontera del norte. Salimos huyendo casi toditos. Unos los agarraron, otros los aventamos al monte y así es, pero eso no tenía que ser así porque era caravana, ellos no tenían por qué detenerlos. El gobierno federal anunció la movilización de más agentes que van a reforzar la seguridad en esta travesía. Y siguen los indignantes hallazgos de fentanilo en una guardería de Nueva York, donde la semana pasada falleció un bebito de 1 año. La policía encontró droga como para matar a 500,000 de personas. En Nueva York, Ángela González nos tiene lo más reciente. Los implicados en el caso del Divino Niño, la guardería donde murió el menor de 1 año, Nicolás Dominici, por sobredosis, han sido acusados además de almacenar drogas en el recinto escolar. Luego de registrarlo por segunda vez, la policía halló más fentanilo, otros narcóticos y una parafernalia para usar drogas que escondían debajo de un piso falso justo en el área de juegos de la guardería y donde los bebés dormían la siesta. La droga hallada pudo haber matado a 500,000 personas, según la policía de Nueva York. Uno no puede ir tranquilo al trabajo, pensar sus hijos pueden pasar por algo así, me imagino los padres de ese bebé. O sea, no, hay que tener mucha precaución y pues mucho cuidado, la verdad. Y en mi caso, yo tengo mi bebé y a mí no me gusta dejarla en un daycare. Yo mejor le pago a un familiar, a alguien conocido de mucho tiempo para que me lo vea porque yo sé que ahí va a estar seguro. Los investigadores ya habían encontrado 1 kilo de fentanilo almacenado en las alfombras. Otros 3 niños permanecen hospitalizados. La dueña de la guardería, Greg Méndez, y el primo de su esposo, Calixto Acevedo, fueron detenidos y acusados de asesinato involuntario, entre otros cargos. El esposo de Méndez, a quien ella llamó varias veces antes de contactar el 911, se encuentra prófugo. La mujer de origen dominicano habría borrado más de 20,000 mensajes antes de su arresto, según los fiscales. Mucho más la desconfianza. O sea, el miedo, uno como madre ya uno le da miedo llevar a los niños al colegio, al cuidado, a todo. La guardería había recibido su licencia para operar y tenía capacidad para 8 niños de 6 semanas de edad a 12 años. Autoridades de salud de la ciudad habían realizado una inspección sorpresa el pasado septiembre 6 sin encontrar ninguna violación. El comisionado de salud dijo sentir mucho que sus inspectores no están entrenados para encontrar fentanilo. Al principio se sospechaba que los menores se habían intoxicado con monóxido de carbono, pero luego de tomar muestras de orina a una de las víctimas se comprobó que se trataba de fentanilo según oficiales. Se desconocen las secuelas para los menores que sobrevivieron. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.
Este jueves, el presidente Joe Biden recibió en el despacho oval de la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahí ratificó su compromiso con Ucrania en la guerra contra Rusia. En Washington, Alfredo Miranda nos tiene más detalles de esta reunión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Washington, D.C. con un claro objetivo: cabildear por la continuidad de la ayuda económica y militar del gobierno estadounidense. En su visita a la Casa Blanca, el presidente Biden ratificó su compromiso. Señor presidente, el gran pueblo de Ucrania ha demostrado una enorme valentía que ha inspirado al mundo por la determinación de defender sus principios. Juntos con nuestros aliados, los estadounidenses, estamos decididos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que el mundo los apoye. Zelensky, por su parte, destacó el agradecimiento de su país por la ayuda que está recibiendo y que le ha permitido sostener la resistencia contra la invasión rusa. Apreciamos en alto grado la amplia asistencia que provee Estados Unidos a Ucrania para combatir el terror ruso. Más temprano, el presidente ucraniano visitó el Congreso, donde fue recibido por líderes de ambos partidos en momentos en que el segmento más radical del Partido Republicano se niega a financiar más ayuda militar a Ucrania. Me levanto para avisar al liderazgo de la Cámara, del Senado y al presidente que no consentiré que se acelere la aprobación de ningún proyecto de ley de gastos que proporcione más ayuda estadounidense a Ucrania. A diferencia de hace 8 meses, cuando Zelensky fuera recibido como héroe en sesión conjunta del Congreso, esta vez sostuvo reuniones discretas con legisladores de ambos partidos. Hablamos de apoyo, de la situación en el campo de batalla, de nuestros planes. No puedo compartir con ustedes todos los detalles, pero creo que tuvimos un diálogo muy fuerte con los senadores. Mr. Zelensky said, if we don't get the aid, we will lose the war. That's a quote. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien también se opone a la ayuda a Ucrania, reconoció haber rechazado una solicitud de Zelensky para dirigirse al Congreso en una sesión conjunta. Zelensky asked for a joint session. We just didn't have time. He's already given a joint session. McCarthy dijo que Zelensky respondió todas sus preguntas e inquietudes. Si la reunión con el presidente ucraniano le hizo cambiar su posición o no, es algo que aún está por verse. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Este jueves, el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, obtuvo su segunda derrota en la semana en busca de ampliar el gasto para financiar el gobierno. McCarthy expresó su frustración tras el nuevo fracaso en la votación en la Cámara Baja, señalando que algunos republicanos de extrema derecha, y cito, solo quieren quemar todo el lugar, aumentando así, dice, la posibilidad de un cierre de gobierno a finales ya de este mes. Por lo menos 2 muertos, varios heridos, deja un trágico accidente de autobús escolar en Nueva York. Este hecho ocurrió cuando el vehículo se le ponchó una llanta y cayó en un barranco de la Interestatal 84. El autobús transportaba unas 45 personas, en su mayoría niños de la escuela Long Island. Se dirigían a un campamento en Pensilvania. Las víctimas son 2 mujeres de 43 y 77 años, mientras que 5 menores permanecen en estado crítico en hospitales cercanos. Y falleció la mujer encontrada con el sospechoso de matar a 4 miembros de una familia en Chicago. Según su abogado, Ermelinda Palomo, a quien ve usted en pantalla, de 50 años, fue asesinada por un disparo en la cabeza, por lo que podrían considerarlo como un homicidio. Esta falleció en un hospital de Oklahoma después del accidente con su prometido, mientras que trataban de escapar de la policía. Las autoridades aseguran haber escuchado disparos dentro del vehículo luego de estrellarse. Una pequeña pausa, regresamos con más. Los invitamos a que se queden con nosotros. Aumenta el uso del llamado Spanglish entre los latinos que viven en los Estados Unidos. Y llegó una visita no deseada a Honduras. Un peligroso navegante del mar está causando estragos en sus playas. En Guatemala, miles de feligreses celebraron el Día de la Virgen del Rosario. Al regresar, tendremos imágenes y detalles. Un estudio reciente señala que el uso del Spanglish aumentó entre los latinos que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos latinos que no hablan correctamente el español son objeto de burlas por parte de otros latinos. Laura Ortega nos tiene más información. Comer o comer. Y para mí
Un reporte del Centro de Investigaciones Pew indica que latinos que no hablan español o que hablan poco, como es el caso de Ángel, enfrentan las burlas de otros latinos. Un 54% de aquellos que no manejan el idioma español reconocieron que han sido víctimas de burlas. Aún así, Ángel, de familia puertorriqueña, está dispuesto a aprender español. Si lo digo mal, algunas veces me corrigen, pero se ríen porque algunas personas lo encuentran gracioso. El reporte también recalcó que el uso del Spanglish es más común en las personas bilingües. 4 de cada 10 adultos hispanos dijo haber escuchado a otro hispano hacer bromas de hispanos que no hablan bien español. Y un 54% de los que reconocen que no hablan bien el idioma han dicho que otra persona hispana se les ha burlado. Usualmente son las amistades de uno que quieren aprender y uno no lo hace como para burlarse de ellos, sino que es algo chistoso en el momento, cuando tratan de decir una palabra que, ¿sabe?, que no la dicen bien, uno se ríe, pero no es con mala fe ni nada. El 85% de los latinos considera que no es importante hablar español para las futuras generaciones en Estados Unidos y tampoco es una condición para ser considerado latino. Ariando. I said it right. I'm Spanish. Sin embargo, y según el reporte, el 78% de los hispanos estadounidenses dice que no es necesario hablar español para ser considerados hispanos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Se registran enfrentamientos a golpes entre guardia de seguridad y personal médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es lo que sabemos. La pelea se desencadenó después de que presuntamente los guardias sacaron un arma para tratar de amedrentar a una enfermera durante una revisión. El video muestra cómo el personal médico y hasta pacientes se unen para llevar a los guardias hasta la calle. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos. Y el gobierno de Venezuela activó un masivo plan contra las bandas delincuenciales que operaban desde la cárcel de Aragua. Se estima que han desplegado más de 11.000 activos para restituir el control del sistema penitenciario del país. El objetivo es desarticular la organización criminal conocida como Tren de Aragua, que opera en Chile, Perú, Bolivia y también en Colombia. Por ahora no se ha confirmado la captura de los líderes de la banda. En Chile, las autoridades investigan el ataque contra maquinaria forestal en la región de Araucanía. El ataque resultó en la destrucción de 11 máquinas pesadas que terminaron en llamas. Por ahora se desconoce el motivo de esta represalia. Sin embargo, la región de Araucanía ha estado bajo estado de emergencia desde hace más de un año debido a conflictos entre el pueblo indígena mapuche y el gobierno chileno. Todo esto por la deforestación de su región. Mientras tanto, en Honduras, las autoridades están en alerta tras la llegada a sus playas de peligrosas medusas que hoy tienen hospitalizados a 6 menores por sus picaduras. Vamos hasta Honduras. Lilian Caballero nos tiene más información. Tenemos un niño de 14 años ingresado en la sala de cuidados intensivos pediátricos. 6 menores de edad fueron llevados de emergencia a 2 hospitales de San Pedro Sula después de sufrir picaduras de medusas mientras disfrutaban de las playas en la bahía de Omoa, en el norte de Honduras. Aparte de la quemadura, ¿verdad?, y la inflamación que se da, hay una hiperreactividad en todo el cuerpo. Entonces, todo esto, si no es correctamente tratado, pues pone en peligro la vida del paciente. Los menores tienen edades que van desde los 15 hasta los 6 años. Uno de ellos está bajo monitoreo permanente. No necesitó ventilación mecánica, pero sí está en vigilancia por monitoreo hemodinámico, cuidados de choque anafiláctico por la liberación de catecolamina secundaria a la picadura de la medusa. Las playas de Omoa se encuentran en estado de alerta, ya que los expertos aseguran que los altos niveles de contaminación las han vuelto aún más vulnerables. La semana pasada, Cierre de Edición mostró la grave crisis de contaminación que afecta a la zona costera de Omoa y Puerto Cortés, causada por las toneladas de basura que ingresan anualmente desde el país vecino Guatemala. Las autoridades están haciendo un llamado a los turistas a tomar precaución. Nosotros recomendamos a los familiares que si van a playas donde ya se han visto casos de mordeduras o picaduras de medusa, que tengan cuidado y no eviten ingresar a esas zonas, porque muchos pacientes que sí se han documentado 2 casos en Australia hace más o menos 10 años, donde fallecieron por una parada cardíaca secundaria a la picadura de medusa. 2 menores continúan internos en este hospital en San Pedro Sula. Su condición es estable y se espera que en las próximas horas reciban el alta médica. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.
En Guatemala, miles de feligreses se congregaron este jueves para rendir homenaje a la Virgen del Rosario. Estos, con gran devoción, participaron en una majestuosa procesión en Guatemala. Ahí está José Flores con imágenes y detalles. Miles de guatemaltecos católicos salieron este jueves a las calles para venerar la imagen de la Virgen del Rosario, la cual recorrió las principales calles de Quetzaltenango en el occidente del país, en una majestuosa procesión en la que los feligreses elevaron sus oraciones por considerarla milagrosa. Sí, más que todo, ¿verdad? La fe que tenemos, ya que ella, ¿verdad? Es muy milagrosa, ¿verdad? Especialmente en cada una de las familias que integran, ¿verdad? De nuestro colegio y el grado. Los pobladores salieron desde muy temprano a efectuar alfombras en distintos lugares donde iba a pasar el cortejo procesional, por lo que con mucho esmero y utilizando acerrín y flores, ubicaron mensajes hacia la Virgen, que es patrona de la ciudad de Quetzaltenango. Es una celebración bastante grande que está fuera de los límites de Quetzaltenango. Decenas de jóvenes estudiantes acompañaron con sus bandas a la Virgen durante su recorrido, mientras que otras personas quemaron cohetillos para celebrar un día muy importante en la fe de la comunidad católica guatemalteca. Porque cada detalle de nuestra alfombra fue elaborado con mucho amor hacia la Virgen. La celebración y veneración de la Virgen del Rosario se remonta al año de 1524, cuando los españoles presentaron esta tradición durante la época de la conquista. Miles de católicos guatemaltecos le profesan una fe especial a la Virgen, a quien consideran milagrosa y muy especial. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Tenemos un corte comercial, tenemos más información al regresar. Sigan con nosotros. De las canchas al museo, exponen en el país el colorido uniforme del exportero mexicano Jorge Campos. Y en el mes de la herencia hispana, la historia de un meteorólogo que es todo un fenómeno. Ya te lo contamos. Y se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre, el deporte favorito, entretenimiento de los mexicanos. Regresamos con imágenes y detalles. Le rindieron homenaje al exportero mexicano Jorge Campos en el Museo de Artes Decorativas en París, en Francia. Las prendas que vistió en el torneo disputado en Estados Unidos son parte de la exposición Moda y Deporte de un podio a otro. De acuerdo al museo, el colorido atuendo que usó Campos en sus años como futbolista son una gran contribución a la moda en los deportes. El ex guardameta asistió a la apertura de la muestra y aprovechó también para tomarse fotos junto a su famoso uniforme. A continuación, las 5 noticias más importantes en su diario conteo informativo. Número 5 el día de hoy. La ciudad de Eagle Pass en emergencia. Autoridades de la ciudad fronteriza dicen que no tienen suficientes recursos ante la llegada de migrantes. En las últimas horas, el gobierno federal anunció el envío de otros 800 soldados que habrán de llegar para ayudar a interrumpir el paso de quienes intentan llegar para solicitar asilo. Y número 4 en su diario conteo informativo, la guardería de la muerte. Las autoridades encontraron paquetes de fentanilo y otras drogas peligrosas debajo de un piso falso en esta guardería ubicada en Brooklyn. Hace unos días falleció un menor de 1 año por estar expuesto a esta droga. Los narcóticos se encontraban debajo del área de juegos de los niños. Y número 3 en su diario conteo informativo, una visita con contratiempos. El presidente Volodymyr Zelensky visitó Washington, pero fue una visita algo accidentada. El líder de la mayoría en la Casa de Representantes, Kevin McCarthy, no le dio permiso para que hablara en el Pleno del Congreso. Más tarde, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, quien le prometió $325 millones en ayuda militar. Y número 2, el día de hoy, un accidente mortal en autobús. El vehículo transportaba a decenas de estudiantes por la autopista interestatal 184 en Nueva York cuando se volteó. Las autoridades reportan que 2 personas perdieron la vida y más de 40 jóvenes quedaron heridos. Los menores se dirigían desde Pensilvania hasta Long Island. Y número 1 en su diario conteo informativo, picaduras de medusas en playas de Honduras. La llegada masiva de estas peligrosas navegantes de los océanos tiene en alerta a las autoridades. La presencia de las medusas hoy tiene a 6 niños hospitalizados por sus picaduras
Uno de ellos se encuentra en estado crítico. Expertos aseguran que la contaminación de las playas del país está aumentando su llegada. En este mes de la herencia hispana, los invitamos a conocer a Orlando Bermúdez. Él es un apasionado meteorólogo puertorriqueño que se enorgullece de representar a la comunidad latina en esta disciplina científica. Su trabajo lo ha hecho merecedor de varios premios. Ciro Villarreal nos tiene su historia. Lo que me hizo ser lo que soy hoy en día fue la fascinación de ver el sistema del huracán Hugo en Puerto Rico cuando yo era todavía un joven. Orlando Bermúdez nació en Puerto Rico en el año de 1972. Viviendo los fenómenos naturales de la isla, abrió la pasión de lo que es la meteorología. Y salvar nuestras propias vidas en estos momentos de estas catástrofes, pero también puedan educar a sus niños o a sus familiares o hacia su propia comunidad. En la oficina de meteorología del área Austin-San Antonio, de 24 empleados, Bermúdez es el único que habla español. Nosotros tratamos de analizar todos los datos, vemos observaciones, vemos satélites, vemos radares. Muchas veces el pronóstico es acertado, muchas veces no es acertado porque es parte de la naturaleza. Bermúdez, con 25 años de experiencia en el pronóstico del tiempo, está orgulloso de representar a la comunidad hispana. Nosotros hacemos actualizaciones cuando vemos que no va a llover, donde previamente habíamos dicho que iba a llover, pero todo es una ciencia que todavía sigue evolucionando con 100 años de existencia. Un meteorólogo es un científico físico. Orlando Bermúdez ha recibido reconocimiento a nivel nacional por su trabajo. Estamos acertando más cada vez porque estamos invirtiendo más en investigaciones, en herramientas que nos ayudan a nosotros a hacer mejor pronóstico. Además del legado de salvar vidas y propiedad, Bermúdez recomienda adaptarse y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece. Ciro Villarreal, Noticias Estrella TV. Continuamos con la asombrosa travesía de un inmigrante centroamericano. Es Jimmy, es un joven que escapó de la violencia de Honduras hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Sin embargo, no fue tan fácil como lo imaginaba. Claudia Cisneros con su historia. Jimmy llevaba 2 años huyendo de las maras. Tenía 11 cuando salió de su pueblo en Honduras y 13 años cuando salió de Mexicali, frontera de México con California. Estaba a un paso de cruzar a los Estados Unidos, pero todos los horrores que vio en el camino lo paralizaron y no pudo cruzar. Se entregó al alcohol. Para yo olvidarlo, decidí tomar alcohol, cerveza. Me sentía bien deprimido, lloraba. Jimmy nos cuenta que fue una noche alcoholizado que decidió cruzar el cauce de agua que lo separaba de los Estados Unidos. Y ya cuando miré, ¿verdad?, está el cerco, ¿verdad?, y luego un canal bien grande, el canal que pasa el agua bien rápido. Y dije, yo le tenía miedo a eso. Y luego pues me quité la ropa, todos los zapatos y le eché la bolsa de plástico. Le hice un amarre, me lo pongo en la boca y empiezo a nadar y a nadar para cruzar al otro lado. Y después del canal me arrastró como de aquí a la carretera. No podía porque todo era cemento y no podía. Yo dije, aquí me voy a morir, aquí voy a quedar o no sé. Mis dedos estaban bien arrancados, ¿verdad?, con sangrando y todo eso. Y ya miré que venía migración, todo eso, ¿verdad?, y no me alcanzó a mirar. Había llegado al fin al país de las oportunidades. ¿Qué podría salir mal? Hemos llegado hasta Calexico, la frontera de México con California. A mi izquierda, la temible muralla, el gran obstáculo para millones de inmigrantes. Algunos, con mucho esfuerzo y no poco daño, logran cruzarla y encontrar una vida mejor a este lado. Otros no vivieron para contarlo. Jimmy sobrevivió, pero aún no estaba a salvo. Apenas entró a Calexico, California, un hombre se acercó a ofrecerle alojamiento gratis. Me subí, ¿verdad?, con miedo. Y me llevó a una casa bien bonita la casa de 2 pisos.
Y cuando voy entrando, se echó de reversa y abro la puerta y voy entrando. Estaba así lleno de gente. Y yo voy mirando de niños, mujeres, adultos, de todo, mujer y hombre. Y ella me dice, súbete a la segunda planta hasta la cocina, ahí a ver comida y agarra de comer. El hombre volvió en un camión e hizo subir a 15 personas, incluido él. Le pusieron un candado al tráiler y así echaron a andar. Ya nos subimos al tráiler y el tráiler estaba lleno de sandías, repleto así de esos cajones grandototes, los trailers, ¿verdad? Estaba lleno, solo había una escalera de metal así que se dobla para subirnos para arriba y entre las sandías ir así gateando porque había un espacio hasta el mero profundo del cajón. Y ahí nos acomodamos y estaba bien frío el cajón del tráiler ahí, bien frío. Y todos nos abrazamos ahí para que pues, no nos muriéramos de frío ahí. Pasaron los retenes y llegaron hasta una casa en Indio con coyotes armados que les advirtieron que solo saldrían los que pagaban. Y ahí me quedé 1 mes y medio ahí en Indio, encerrado. Ahí me dijeron, si intentas tú huir de aquí, te vamos a buscar cielo, mar y tierra y te vamos a matar, y a tu familia también. No hubo quien pagara rescate por Jimmy, pero él logró convencer al hijo de uno de los coyotes de su edad y gracias a eso lo enviaron a trabajar en una fábrica de muebles en Huntington Park. Conocí al dueño de la fábrica y ya me dice, hey, conmigo que vas a trabajar, tú aquí vas a dormir, aquí vas a estar, aquí vas a trabajar. Oh, ya contento, ¿verdad? Que dije, oh, ya la hice. En esta fábrica descubrió a los 13 años qué es ser víctima del tráfico de personas. Todo el tiempo había un familiar ahí cuidando que yo no saliera del portón, que yo no hablara con los demás trabajadores. Por casi 2 años, Jimmy estuvo allí esclavizado. No lo dejaban salir, no le pagaban, no le dejaban hablar con nadie. Hemos vuelto con él hasta allí. El lugar luce exactamente igual. De pronto, Jimmy ha dejado de hablar. Las emociones lo embargan. No deje de ver qué pasó con Jimmy en el siguiente capítulo de Tras los pasos de un migrante. Vamos a pasar a otras noticias. Cada vez son más las intrépidas mexicanas que se suman a la peligrosa danza de los voladores, un antiguo ritual prehispánico que tradicionalmente ha sido practicado por los hombres, pues ya también conquistado por las mujeres, que escalan los postes de unos 20 metros de altura, se amarran a los pies y se lanzan al vacío a dar vueltas en el aire, sostenidas por sogas amarradas al mastil y al ritmo de una flauta y un pequeño tambor. Es un proceso que va dentro de la vida, es decir, que tú subes a volar y es el momento en el que estás aprendiendo. O sea, no es como que haya una clase antes. Varias mujeres que practican esta tradición quieren que también se les reconozca como las voladoras de Papantla. Un breve corte y regresamos con más noticias a Sierra Edición. Día Nacional de la Lucha Libre Mexicana, el deporte de entretenimiento más practicado en la República Mexicana. Indignante, capturó un hombre que confesó matar a su hija de 2 años y a otros 4 hijos más. Y se vuelven habituales los robos en el país. En Chicago, delincuentes dejan a un hombre sin su transporte y lo hacen a mitad de la noche. Este 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre en México y también del luchador mexicano. Y todo esto para resaltar a unos luchadores, a unos artesanos que con sus manos quieren seguir extendiendo el legado de estas leyendas a nuevas generaciones. En la capital del país, Arturo Vega habló con algunos de estos artesanos. En México, la lucha libre no es solo un deporte, es una tradición que se lleva a todas partes. Aficionados y profesionales van ataviados con máscaras, incluso volando entre chinampas. Los vestuarios coloridos, la escenografía y las llaves convierten a México en el templo del pancracio. Dulce Pérez llevó su pasión por la lucha libre a crear figuras de tela. Huracán Ramírez, el Cavernario, el Perro Aguayo, entre otros personajes históricos y actuales, son los muñecos que minuciosamente confecciona la señora originaria de la Ciudad de México. Al hacer los vivos, pues bueno, es como que un reto también para mí. Y el hacer que se vean bien como una máscara.
Tejer estos muñecos no es una tarea fácil. Dulce se documenta para encontrar todos los detalles que estos personajes llevan en sus atuendos. Hacer los personajes, me trae muchos recuerdos, tanto nostalgia de niña, ¿no? Que cuando recordaba yo que veía las luchas con mis tíos, ¿no? Pero además de eso, me va como que atrapando cada vez más. Además de venderlos a $26, su objetivo es que los niños aprendan y conozcan a luchadores que hicieron de este espectáculo una tradición. Pero pues también yo creo que es importante que sepan la base o la raíz de dónde viene toda esta cultura que se ha generado, ¿no? Aquí en México. La pasión por este deporte es una tradición en la familia de Dulce, ya que sus tíos se dedican a elaborar máscaras. Ella continúa reforzando el legado, pero tejiendo. Desde 2019, cada 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre. Hoy se entregaron reconocimientos a leyendas como el Huracán Ramírez, Super Ratón y el Catedrático por su trayectoria. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Felicidades a todos los amigos luchadores. Dayanis, vamos contigo para noticias alrededor del mundo. Muchas gracias, José, y empezamos con esto. Una lluvia de bombas lanzó hoy el ejército ruso sobre Ucrania antes de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Al menos 5 personas murieron en los ataques a varias ciudades, donde los misiles provocaron incendios en casas y edificios. Los socorristas reportaron que había gente atrapada bajo los escombros. Poco después, Zelensky denunció a Rusia como un estado terrorista en la ONU. Y el más poderoso líder pandillero de Haití, Jimmy alias Barbecue Cherésir, quiere derrocar al primer ministro de la pequeña nación. Este marchó por la capital rumbo a Puerto Príncipe, custodiado por pandilleros armados. Sus bandas han explotado el caos político para tomar el control del gran parte del país desde que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse en el 2021. Y la infernal explosión de un tráiler en una autopista de China fue captada en un video. Según las autoridades, el conductor del pesado vehículo que salió ileso dijo que una llanta que se reventó provocó el fuego. Al parecer, la pesada carga que transportaba y algo largo recorrido expusieron los neumáticos a altas temperaturas, lo que al final resultó en el estallido de uno de ellos. Y gran indignación causó en Bangkok la captura de un tailandés de 46 años y su esposa de 40 por el asesinato de su hija de apenas 2 añitos. Pero el coraje y la tristeza de la ciudadanía aumentaron al conocerse que el sujeto ya había dado muerte a 4 menores de relaciones anteriores. El arresto de la pareja se logró luego de que varios habitantes denunciaron que en una vivienda se registraban episodios de violencia intrafamiliar. José, así las cosas en el mundo. Gracias, Dayanis. Vamos a una pausa comercial. Más noticias al regresar. Un robo a mano armada en Chicago deja a la víctima a pie y desamparada, y todo esto a mitad de la noche. Las ratas de Nueva York es un molesto inquilino que ya se sigue duplicando en sus comunidades. Y la alcaldesa de Puebla agarra con las manos en la masa a policías corruptos. ¿Qué pasó, oficial? Un hombre sufrió el robo de su lujoso auto Audi a manos de un organizado grupo de ladrones. Esto ocurrió en Chicago. Los delincuentes que iban armados y viajaban en 2 autos encajonaron en la calle el carro del hombre. Luego lo bajaron y lo dejaron tendido en el pavimento mientras escapaban con el vehículo junto a sus cómplices. El robo ocurrió en la madrugada del 2 de septiembre y duró menos de 2 minutos. Y 4 turistas que paseaban en San Francisco hicieron lo que la policía siempre aconseja no intentar: atrapar a criminales. El dramático video muestra cuando 2 de ellos se colgaron de las puertas de la camioneta que manejaba un ladrón y en las que tenían sus aparatos electrónicos, pasaportes y alrededor de $10,000 en efectivo. Uno de ellos se cayó y sufrió raspones en todo el cuerpo. El otro se soltó más adelante y tuvo que ser hospitalizado. Y Nueva York sufre una invasión de ratas en los últimos meses. La población de los roedores ha crecido un 71%. Este tipo de imágenes son muy comunes entre los viajeros del metro, donde en el momento menos pensado te puedes cruzar con alguna de estas ratas. Uno de los grandes problemas es que la basura en las calles de la Gran Manzana es una fuente inagotable de alimento para estos roedores. Regresamos, sigan con nosotros, tenemos más noticias. Una alcaldesa de Puebla se disfraza y graba policías corruptos. ¿Qué pasó, oficial? La alcaldesa de una localidad de Puebla se disfrazó y agarró en la movida a 2 policías corruptos
Norma Layón, presidenta de San Martín Texmelucan, había recibido varias quejas de ciudadanos diciendo que los agentes estaban pidiendo mordidas. Se puso una peluca, viajó una camioneta como pasajera. Los oficiales pararon al conductor, le pidieron 6,800 pesos para dejarlo ir. La alcaldesa grabó todo y luego los encaró y amenazó con darlos de baja. En California, un fotógrafo a bordo de un barco captó a miles de delfines en Monterey Bay. El video muestra el asombroso espectáculo que ofrecieron los delfines nadando juntos y demostrando sus habilidades con varias piruetas, algo que muy pocas veces se tiene oportunidad de ver. El fotógrafo y la tripulación simplemente se dedicaron a disfrutar del gran regalo de la naturaleza. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt, nos esperamos mañana, Dios mediante.